Hola, gusto en saludarte. Nuevamente nos encontramos aquí estudiando la carta a los Hebreos con nuestro tema general en estos postreros días, la carta a los Hebreos. Es un privilegio poder comentar, traer a ti los textos de las Sagradas Escrituras que están relacionados a este tema. Ya nos encontramos en nuestra lección número 4 que se titula Jesús nuestro hermano fiel, para este 22 de enero de este año 2022. Repito el título, muy interesante por cierto, y espero le prestes atención. Jesús nuestro hermano fiel. El versículo de memoria lo encontramos ahí en el capítulo 2, versículo 14 de la carta a los Hebreos. Y dice lo siguiente: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La carta a los Hebreos en lecciones anteriores nos ha presentado de una manera destacada la vida y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos el mensaje de Hebreos en el capítulo 1, el Hijo superior a los ángeles, el Hijo la imagen misma de Dios el Padre, el Hijo como creador y sustentador de todo, el Hijo como Rey del universo. En esta ocasión, como hemos estado considerando, la carta a los Hebreos presenta a Jesús como el hermano mayor. Por lo tanto, y como siempre te recomiendo, tomes tu Biblia, sigue leyendo, estudiando la carta a los Hebreos y sigamos aprendiendo ahí de cómo se destaca la vida de nuestro Señor Jesucristo en sus diferentes facetas que tienen que ver en relación con el plan de salvación. La carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14 que concierne a nuestro versículo de memoria dice lo siguiente: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Lo que el escritor de Hebreos quiere destacar aquí es que Jesús se hizo como uno de nosotros, participó de nuestra naturaleza humana. Siendo Dios, se humanó, vino a estar entre nosotros. Ya vimos en la lección anterior que Dios, siendo Dios, se hizo carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El arcángel Gabriel, cuando visitó a la Virgen María para anunciarle el nacimiento del Mesías, le dice lo siguiente, palabras que encontramos ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 34. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Realmente el nacimiento de Cristo Jesús fue un milagro realizado por el poder del Espíritu Santo. Nació apartado de los pecadores, inocente, santo ser, un santo en relación con nuestra vida humana muy diferente. En cuanto a nosotros que estamos en pecado, Jesús nació un ser santo sujeto a vivir conforme a la voluntad de Dios. San Juan en su Evangelio también destaca el hecho de que Jesús tomó nuestra naturaleza humana. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Solo de esta manera, Dios al venir a estar en nuestro medio, es como podría rescatarnos de las graves consecuencias del pecado, lograr nuestra liberación de la esclavitud de Satanás. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, según Hebreos 2:17, para poder estar entre nosotros y mostrarnos lo que concierne al plan de redención, al plan de salvación,
que Dios el Padre originó en Cristo Jesús para poder traernos vida eterna en su nombre. Y así es como Jesús se convierte en nuestro hermano redentor. Levítico 25:48 dice: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Estas palabras tienen que ver con una ley que se estableció en el pueblo de Israel para con aquel pobre. La persona pobre que no tenía cómo vivir podía venderse como esclavo, dejar su patrimonio y vivir como esclavo para poder mantenerse con vida. Pero llegaba el tiempo en el cual se proclamaba libertad para todo aquel que estuviera sujeto a esclavitud. Y esa proclamación se hacía en el año del jubileo. El jubileo ocurría cada 50 años. Cada 50 años se celebraba el jubileo y se proclamaba libertad para todo esclavo. Y establecía la ley que ese esclavo podría ser rescatado por el familiar más cercano, en este caso un hermano. Aquí tenemos esta ilustración que nos hace ver que Cristo Jesús, como nuestro hermano mayor, paga el rescate para liberarnos de nuestra esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud del pecado, la esclavitud de Satanás. Jesús pagó nuestro rescate y el precio que pagó por nuestro rescate fue un precio demasiado alto. El apóstol San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, hablando al respecto, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Podemos darnos cuenta cómo San Pedro destaca el precio que se pagó por nuestro rescate, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hermano redentor pagó ese rescate. Si ese era el precio que se tenía que pagar por nuestra liberación, nuestro hermano mayor estuvo dispuesto a pagar ese precio, morir en nuestro lugar para poder así liberarnos de nuestra esclavitud, esclavitud del pecado, esclavitud de Satanás. También en el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura nos presenta a Jesús como nuestro hermano profeta. Dios, hablando a Moisés, encontramos estas palabras allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, y Dios le dice a Moisés lo siguiente: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús, al venir a este mundo, vino también como profeta, un mensajero especial. Y qué privilegio y qué interesante tener un hermano profeta. ¿Por qué tener que recurrir al horóscopo? Andar buscando medios por los cuales conocer el futuro y buscar la lectura de las cartas, buscar nuestra buena suerte, saber las cosas que están por venir. Tenemos un profeta confiable al cual podemos recurrir y recibir de él orientación e instrucción en cuanto al futuro. Nuestro hermano mayor es un profeta confiable. Recurramos pues a él y aprendamos de él cuál es el mensaje que tiene para nosotros como profeta, como nuestro hermano profeta. También las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, destaca a nuestro hermano mayor como nuestro hermano rey. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 15 dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti.
no podrás poner sobre ti a hombre extranjero. ¡Qué privilegio tener un hermano que es rey! Y no cualquier rey, es el rey del universo, el rey creador de todo y sustentador. Qué privilegio tener un hermano rey, nuestro Señor Jesucristo. Un rey que Dios eligió. Dios dice claramente, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Y Dios de entre nuestros hermanos escogió a nuestro Señor Jesucristo como rey. La vida e historia de los reyes de Israel sencillamente eran una ilustración de nuestro rey hermano, nuestro hermano rey Cristo Jesús. Hoy el ser humano pone como rey a hombres extranjeros o reyes no escogidos por Dios. Incluso hay quienes ven en la Virgen María la reina del cielo y adoran a la Virgen María como la reina del cielo. Pero Dios dice, pondrás sobre ti rey al que Jehová tu Dios escogiere. Así que si Dios escogió a Cristo Jesús como nuestro rey, no podemos poner otro sustituto. No puede haber otro sustituto que ocupe el lugar especial de nuestro hermano mayor como rey. No puede haber quien ocupe ese lugar. Solamente Cristo Jesús como nuestro hermano rey. Los salmos mayormente son salmos mesiánicos. Y uno de los salmos mesiánicos es el Salmo 22, de entre todos los que hay. En el Salmo 22, versículo 22, Jesús dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. La palabra nombre, cuando se relaciona con Dios, se refiere a su carácter. Podríamos traducir las palabras de este salmo de la siguiente manera. Anunciaré tu carácter a mis hermanos. Revelaré tus virtudes y cualidades divinas a mis hermanos. Mostraré tu carácter, revelaré tu carácter a mis hermanos. Es lo que sencillamente quiere decir estas palabras del Salmo. Jesús vino a este mundo a mostrarnos cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Vino a revelar su carácter en medio de la congregación, en medio de nosotros. Una de las cosas que encontramos en nuestro hermano mayor es que él no se avergüenza de nosotros. A pesar de que podría encontrar muchas razones en nosotros para avergonzarse de nosotros como sus hermanos, Jesús no se avergüenza de nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Posiblemente nosotros sí nos avergonzamos de Jesús, nuestro hermano mayor. Hay quienes se avergüenzan de Jesús. Les da vergüenza hablar de Jesús. Les da vergüenza que los nombren cristianos. Incluso a muchos les da vergüenza que le digan hermanos. Nos avergonzamos de nuestro hermano mayor. Jesús no se avergüenza de nosotros. Él nos aprecia. Él comprende nuestras debilidades. Él sabe nuestra necesidad y se está dispuesto a ayudarnos como nuestro hermano. No tenemos por qué avergonzarnos de un hermano que es nuestro redentor. Un hermano que es un profeta confiable. Un hermano que es rey. Un hermano redentor. El Señor Jesús establece quién
es su hermano. Establece el medio por el cual reconocer a aquel que es su hermano, según San Mateo capítulo 12, versículo 50. Nota las palabras que dijo ahí, que registró San Mateo en su evangelio. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Jesús con estas palabras nos está diciendo a quién reconoce él como su hermano. Nosotros en esta tierra, como seres humanos, ya sea que ejecutemos la voluntad de Dios o ejecutemos la voluntad de Satanás. Jesús le dijo a los judíos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nosotros determinamos si queremos ser hijos de Dios o hijos del diablo. Si reconocemos a Jesús como nuestro hermano o lo desconocemos como nuestro hermano. Pero Jesús reconoce como hermano suyo a todo aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús, ese es mi hermano. En el Salmo 69, versículo 8, que es otro salmo mesiánico, ahí se presentan estas palabras como si Jesús estuviera hablando. Y dice lo siguiente: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Esto es muy cierto. Hay muchas personas que para ellos Cristo Jesús es un extraño, es un desconocido. Incluso para muchos que se dicen ser cristianos, Jesús es un desconocido. No se le conoce debidamente como se debería conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es un extraño, es un desconocido. Y esto es algo muy triste. Deberíamos conocer a nuestro Señor Jesucristo como es nuestro privilegio conocerle debidamente, como nuestro hermano redentor, como nuestro hermano profeta, como nuestro hermano rey, como nuestro hermano mayor, nuestro hermano fiel. Jesús, como nuestro hermano fiel, ha venido a darnos ejemplo, a mostrarnos cómo se vive la voluntad de Dios en esta tierra. Jesús es nuestro hermano modelo. En San Juan capítulo 13, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, Jesús, nuestro hermano fiel, es el modelo a seguir en cuanto a cómo vivir la voluntad de Dios, en cuanto a cómo se obedecen los 10 mandamientos de la ley de Dios, en cuanto a cómo reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. El apóstol San Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. San Pedro reconoce que Jesús es nuestro ejemplo y debemos ser diligentes, cuidadosos en seguir ese ejemplo. Mirar cada día a nuestro modelo, el modelo de cómo se vive la voluntad de Dios, Cristo Jesús, y seguir ese ejemplo. Pues para esto hemos sido llamados, dice San Pedro. Hemos sido llamados. Y Cristo Jesús padeció por nosotros para dejarnos ejemplo. Un ejemplo seguro. Un ejemplo digno de imitar, de seguir, conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, te invito a que sigamos viendo la vida, la persona de nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Hebreos,
y seguir aprendiendo más de Él. La próxima semana vamos a considerar nuestra lección número 5, que se titula Jesús, el dador del descanso. Esta lección es para el 29 de enero de este año 2022. Así que te invito, sigue estudiando tu Santa Biblia. Sigamos detenidos en la carta a los Hebreos, aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos aprendido que Jesús, como nuestro hermano fiel, es nuestro hermano redentor, nuestro hermano profeta, nuestro hermano rey, el modelo a seguir de cómo hemos de vivir la voluntad de Dios en esta tierra. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Dios te bendiga.